Hola, profe. Yo soy Andrés Felipe Portaveles y estoy con mi compañero José Ángel Navarro Álvarez en este trabajo del diseño de la MEP, que en nuestro caso nos toca controlar el brazo desplazable para poder encontrar una pieza que el usuario va a escoger entre la lista, pues que sea pequeña, mediana o grande. La idea es que ella se ubique en la mitad de la pieza seleccionada y para ver un poco mejor, pues la maqueta es esta, que la idea es que se desplace hasta la mitad de la pieza y pues que el usuario seleccione. La MEF que diseñamos para esto es esta, donde empezamos pues obviamente con los controladores igual a cero y asignamos nuestras propias variables. ¿Estas para qué? Porque mediante un proceso de desarrollo lógico llegamos pues a esta vertiente que es como que si nosotros tenemos un bracito que se desplaza así, pues debería ser más grande. Así lo puedes poner más grande. Entonces, digamos que así es el recorrido del brazo, en este sentido, en este sentido, hacia allá. Entonces, el brazo, lo que hacemos al principio es que el usuario escoja la pieza que quiere, donde uno va a ser la pequeña, la 2 es la mediana y la 3 es la grande. Y que apriete el botón Start. Cuando esto suceda, vamos a hacer que se vaya hasta la derecha, o sea, que llegue hasta aquí nuestro, nuestro brazo. Aquí va a ser como nuestro punto de inicio. Y a partir de ahí vamos hacia la izquierda, así como dije en este sentido. Y lo que va a hacer es que se va a ir con un temporizador que inicia aquí, justo cuando llega hasta derecha y se empieza a devolver. Y va a ir contando el tiempo hasta que llegue y detecte la primera pieza con con el sensor magnético. Cuando detecta el tiempo, cuando detecta la pieza, pues ya contaría el tiempo que hubo acá, y ese lo llamamos T0. Y después con el sensor magnético se va contando el tiempo hasta que llega y deja de sentir el sensor magnético. Entonces ya le asignamos el valor del tiempo y empezamos otro contador. Aquí tendríamos T1 y pues así se iría sucesivamente a través de todas, pues de todo hasta la izquierda, donde tendríamos T1, T0, T2, T3, aquí que sería como la otra pieza, aquí T4, T5 y T6 hasta el final en la izquierda. Y pues bueno, por eso es que tenemos esas variables asignadas. Como acabo de explicar, se va hacia hasta T6. Cuando estamos en T6, reconocemos los casos, comparando los tiempos que se nos hayan demorado contando con los sensores magnéticos, podemos saber cuál pieza fue la grande, cuál fue la mediana y cuál fue la chiquita. Como hay tres cajas y cada una de ellas puede estar pues, en diferentes tres posiciones por combinatoria, eso nos da 3 factorial o 3 por 2 pues 6. Tenemos aquí los 6 casos que explicamos. Entonces aquí separamos, por así decirlo, en conjunticos los casos que se pueden dar junto con las posibles selecciones del usuario. Si el usuario selecciona pues, que quiere la ficha pequeña, lo que hacemos es mirar en qué casos se da. Si, por ejemplo, salimos de por acá, ya sabemos qué caso tenemos porque asignamos un valor al caso. Y si, por ejemplo, el usuario quiere la ficha pequeña y estamos, no sé, en un caso 3, que es este, entonces entramos a este estado y comparamos cuál es el caso 3. Según esto, nos tendríamos que desplazar hasta T5 medios, que si vemos T5, pues sería como el tiempo más pequeño, que acá lo vemos en este punto. O sea que si llegamos desde acá, recorremos hasta T6 más T5 medios, o sea, hasta la mitad de esta pieza. Tal como lo expresamos aquí, que durante esta duración vamos a ejecutar este proceso. Si el usuario, si digamos que tenemos un caso 6 y el usuario quiere la ficha mediana, vemos que aquí tenemos el caso 6 ficha mediana, y tendríamos que recorrer el tiempo total menos el tiempo 0 menos el tiempo 1 dividido 2. O sea que nos vamos a recorrer todo esto hasta acá, excepto el tiempo T0,
y T1 medios, por lo que nos quedaríamos parados hasta acá, en la mitad del T1. Y si tuviéramos un caso así también, no sé, uno T5 que tengo aquí el mouse, si tuviéramos el caso T5 y seleccionara una pieza grande, vemos acá los posibles casos de ficha grande. Y en el caso 5 que fue el que escogimos, estaría a T6 más 5 medios. O sea, lo mismo de acá, T6 más 5 medios. Pero pues eso se da para todos los casos. Por ejemplo, si hubiera escogido un caso 3 o 4, tendría aquí parado en la mitad, como se ve acá. Ahí cumplimos todos los posibles casos. Y una vez se para en la mitad, que es cuando ya pasó el tiempo, simplemente volvemos al estado del inicio y el usuario puede volver a escoger otra ficha o otro tamaño que desee y iniciar de nuevo el programa. Entonces, a continuación, mi compañero va a explicar ya como tal cómo se ve esto en LabVIEW y va a mostrar cómo se corre en el simulador. Bueno, ya en el programa de LabVIEW, pues siendo directamente al programa para la MEP, tenemos varias cosas que son, digamos que entradas e indicadores. Entonces tenemos estar y stop para, digamos, comenzar la MEP o terminarla. Las switches y para que el usuario decida si quiere que el brazo se quede en la mitad de la pequeña, la mediana o la grande. Y digamos que lo demás son indicadores, digamos que estos LEDs que indican si se está moviendo a la derecha o a la izquierda, es decir, el motor, el estado actual de la MEF, el caso que pues ya lo pueden ver o pues se pueden apreciar dentro de la MEF como tal, qué caso escoge a cuál, es decir, cuál pieza, digamos que está en qué sentido, nosotros lo dividimos mediante esta variable caso. Y digamos que estas ya son indicadores de los tiempos que se tienen, que digamos Andrés ya lo explicó cuando estaba explicando la MEF, que es T0, T1, T2, T3, T4, T5 y T6, donde los tiempos importantes, o digamos donde los tiempos nos están midiendo la pieza, son T1, T3 y T5. Nosotros por, digamos que requerimientos de la actividad de utilizar temporizadores decidimos reconocer las piezas mediante los tiempos en los que digamos que el sensor magnético está encendido y no mediante los pulsos, que simplemente sería prácticamente lo mismo, solo que en vez de utilizar temporizadores utilicemos contadores. Y TM, que es el tiempo final, que digamos ya lo explicaré cuando lleguemos a esa parte de la MEC. Entonces digamos que pues abriendo el programa de LabVIEW, obviamente tenemos por fuera, digamos que lo más externo es un while con botón, que es lo que siempre tenemos para, digamos que anular o correr, digamos que continuamente el programa como tal. Lo más siguiente que tenemos pues ya, digamos que es el switch case, que es donde se hacen los estados. Digamos que ahí por ejemplo estamos viendo el estado cero. Y como tal pues tenemos las entradas que teníamos allá, start pequeña, mediana y grande, el stop, el indicador de derecha, indicador de izquierda. Y también aquí tenemos, por ejemplo, los indicadores de T1 a Tm y el caso como tal que se inician en cero por, digamos que porque la meta está propuesta de esa manera. Entonces, digamos que obviamente dentro del shift register utilizamos, perdón, dentro del while utilizamos un shift register para verificar, digamos que inicializar primero que todo la meta en cero y luego que mediante las transiciones como tal que están dentro del switch case cambiar a los estados que se necesiten. Entonces, pues aquí también tenemos las variables que salen directamente del simulador, que las que usamos fueron sensor de pieza, es decir, el sensor magnético que indica si está una pieza o no, o si el brazo está pasando por una pieza más bien. Digamos que el sensor o el fin de carrera de la derecha, el fin de carrera de la izquierda, y como salida pues tenemos ya el derecha e izquierda que prende o no el motor. Entonces dentro del caso cero pues tenemos que un start con un OR dentro de pequeña, mediana y grande, lo que indica que el programa no empieza hasta que uno de los switches esté encendido y el start de presión. Entonces obviamente cuando esto sea true pues el estado siguiente, que sería este que va acá, sería igual a 1. Bueno, en false se sigue lo mismo, esto va a ser común para todas las transiciones o todos los estados, pues, que dice que si estos están falsos, si la condición de
para entrar, digamos que la transición está en false, pues el estado siguiente va a ser el mismo estado anterior, es decir, no se modifica en ningún tipo el estado. Aquí, como ya dije, se inicializan las variables en cero, pues todas las variables locales que utilizamos para, digamos que manejar todo el tema de tiempos y reconocer piezas, etcétera. Y pues en el estado cero todo está apagado. Entonces, yendo al estado uno, digamos que se va a poder ver algo muy parecido en todos los estados del 1 al 7, pues porque simplemente estos son los estados que miden los tiempos en donde se está, digamos que prendido o apagado el sensor magnético. Por ejemplo, el primero simplemente se mueve hacia la derecha para iniciar, digamos que en ese punto, pero ya en el segundo se mide mientras el sensor magnético está encendido, se guarda, digamos que ese tiempo en T0, que se incendió, digamos, cuando pasó del estado uno al estado dos. ¿Esto cómo se hace? Digamos que van a ser nuestros tick, nuestros set time, digámoslo de esa manera. Y en el siguiente estado estará el talk, que simplemente será esto, guardar, digamos que modificar esa variable de T0, por ejemplo, para que tenga el valor solamente de cuando está pasando por, digamos que en este caso T0 sería, digamos que el primer espacio vacío en la máquina. Aquí se utiliza un set time o get time, perdón, y un extend para, digamos, obtener variable en segundos. Entonces, pues tenemos que para el estado uno la transición es que digamos que el brazo se encuentre, digamos que en el pin de carrera a la derecha. Entonces el true para eso funciona, modificamos el estado a 2 si esto se cumple e iniciamos la variable T0. Pues también este switch case, por ejemplo, va a ser común para todos los estados de aquí en adelante, pues este es el que maneja el stop, que es que si el stop está encendido, pues el estado vuelve al estado cero, es decir, se reinicia la mezcla. ¿Por qué hicimos esto de esta manera? Porque digamos que como se estaban utilizando tiempos para verificar qué pieza es más grande que otra, nos pareció mucho más lógico, o pues sí lógico, que cuando se presiona stop la MEP se reinicie, y además porque así decía, digamos que la parte del enunciado. Entonces digamos que el case del stop siempre va a ser el de más a la derecha, que es el que tiene más prioridad, pues el que está más cerca del estado siguiente. Bueno, igual el false para todos, si no se cumple la condición, pues simplemente el estado siguiente va a ser el mismo estado anterior. Entonces digamos que ya podemos pasar al estado 2. Digamos que del estado 1 al estado 7, derecha siempre va a estar en true, izquierda va a estar en false. Perdón, del estado 1 no. Del estado 1 se está moviendo a la derecha. Entonces digamos que hasta llegar al fin de carrera, derecha en true y false en izquierda, pero del 2 en el 7 ahora sí, siempre va a estar, digamos que estos mismos salidas de true a la izquierda y a la derecha false, pues se está moviendo hacia la izquierda para verificar, digamos que las piezas. Lo mismo aquí el sensor de pieza, cuando está activado, pues simplemente se empieza a reconocer, digamos que T0. Digamos que del estado 1 al estado 2, digamos que se está pasando por un vacío, entonces ese vacío se cuenta como T0. Y simplemente como lo iniciamos aquí en 1, pues toma el tiempo actual y cuando se cumpla esta condición de que empiece a pasar por el sensor de pieza, pues se resta a esa variable inicial el tiempo actual y obtenemos T0, que sería solamente el fragmento en donde no está pasando por ningún tipo de pieza. Y también se inicializa la variable T1, que nosotros pues lo conocemos como un tick, tick cuando inicia un tiempo como tal y todo cuando ya termina. Entonces iniciamos T1, que es digamos el tiempo donde está pasando por pieza. De nuevo, pues esto va a ser también común para todos los estados. Cuando se cumpla esta condición, pues se pasa al estado siguiente, que como estaba en el estado 2, pues pasaría al estado 3 y digamos que siempre vamos a tener este switch case para el stop, que siempre va a ser de mano a la derecha por prioridades, como ya dije. Entonces el estado 3 es lo mismo, pues ya como habíamos iniciado T1, aquí lo negamos, pues o más bien lo paramos para que solo en T1 solo se guarde digamos que el tiempo que se duró en pasar por la primera pieza. Inicializamos T2, así va a ser de ahora en adelante, pues terminamos o hacemos un talk con el tiempo que iniciamos en el estado anterior. Y
inicializamos digamos que el tiempo, damos el tick al tiempo siguiente. En el estado 3, pues la condición para que entre a este switch case es que el sensor de pieza esté negado, o sea, es decir, que ya haya salido, digamos que reconocer la primera pieza y ya esté en el vacío donde no hay ninguna pieza. Entonces el sensor de pieza pues se va a apagar y se va a inicializar este switch case de nuevo, el estado siguiente, estado anterior, el switch case para el stop, etc. Como ya les había dicho, pues las salidas del estado 2 al estado 7 son comunes, es decir, que está moviendo exclusivamente hacia la izquierda. Simplemente que decidimos cambiar o modificar para tener varios estados para verificar cuál pieza, pues en qué posición está cada pieza o qué tiempo dura en cada pieza, etc. Entonces lo mismo en estado 4, terminamos el temporizador del estado anterior, inicializamos el siguiente. Ya el sensor de pieza pues ya va a estar de nuevo como tal el sensor de pieza activado, pues ya está reconociendo una pieza, se sigue al estado siguiente, inicializa el siguiente temporizador que es el 3, que va a ser el que reconozca la segunda pieza que está puesta, digamos, en la maqueta. En el estado siguiente de nuevo, pues la condición para que entre a la transición es que el sensor de pieza está apagado, es decir, cuando ya se haya apagado, se guarda el tiempo en T3 que duró pasando digamos que desde que se encendió el sensor de pieza hasta que se apagó. Se inicializa el siguiente temporizador que estaría midiendo, digamos, que el espacio entre la segunda pieza y la tercera. El siguiente estado, si se cumple este, el siguiente estado es el 6, pues estamos en el 5, se lleva directamente hasta allá, puenteado obviamente pasando por el switch case de false, o perdón, del stop, que es el que más tiene prioridad, pues siempre queremos que tenga prioridad esa parte del stop, por si pasa algún accidente, pues etc. Estado 6, común a los anteriores, pues se termina el temporizador anterior de 4, se inicializa el de 5, el sensor de pieza tiene que estar activado para que entre esta transición. El siguiente estado es 7, se pasa punteado por, digamos que el switch case del stop, pues se necesita parar, las salidas son iguales que los estados anteriores. Y el estado 7, que es el último donde se está reconociendo como tal las piezas, pues la condición de entrada es que el sensor de pieza esté negado. em, Se inicializa como tal. Entonces termina el T5, es decir, T5 sería, digamos que el tiempo que dura en pasar la última pieza que está hacia la izquierda. Y se inicializa T6, que sería el tiempo que está contando entre el espacio que está en donde termina la pieza y en donde está el switch de fin de carrera de la izquierda. Lo mismo pasa por el stop. em, y pues se modifican o no se modifican, se tienen en común de nuevo las salidas, pues el estado siguiente es el mismo al anterior si están falsos. Y si no es falso, pues digamos que el estado siguiente sería el estado 8, pues estamos en el estado 7. Se podrán dar cuenta que de aquí hacia atrás pues parece que hay como mucho espacio vacío en el switch case, pero ahora se van a entender por qué, pues porque ya cuando pasemos al estado 8 ya es algo más complejo. Pues este es el estado que nos dice cuál pieza está en qué parte, digamos. Si este es el estado que reconoce, digamos que como queremos comparar T1, T3 y T5, que son los espacios o los tiempos en donde duró pasando por cada pieza, entonces digamos que podríamos o tendríamos que reconocer cuál de ellos es mayor o menor a cuál para poder cambiar el caso. Eso me parece que lo explicó Andrés cuando estaba explicando lo de la MEF, que digamos si T1 es mayor a T3 es mayor a T5, eso significa que digamos que de primera estaba la pieza más grande, luego seguía la pieza del medio y luego la más pequeña. Entonces, pues, el caso es igual a 1. Lo mismo se hacen con todas las piezas, es decir, Andrés explicó lo de las combinaciones, que tenemos solo 6 combinaciones, entonces tenemos 6 casos posibles. Entonces, pues, simplemente cambiamos como tal las transiciones, digamos, los casos, dependiendo de qué transición se cumpla. Es decir, si T1 es mayor a T3 o es mayor a T5, etcétera, etcétera, pues hay 6 combinaciones, por eso hay 6 condiciones diferentes. Em, Dentro de todos los estados, pues se cambia, se termina el T6
o digamos ATTOC, ATT, que recordemos el espacio entre que termina la última pieza y llega al sensor como tal de fin de carrera de la izquierda. Se cambia la variable de caso dependiendo de qué caso tengamos. Como siempre tenemos al final el caso del stop, que es el último por prioridades. Siempre se va al caso 9, que es el caso siguiente al 8, obviamente. Y esto del TM es, digamos, una variable que utilizamos para medir, digamos que en la siguiente estado van, se van a dar cuenta porque utilizamos para medir, digamos, el tiempo que se requiere estar moviendo la pieza como tal. Eso también le explicó Andrés, digamos, cuando estaba diciendo la MEP, que por ejemplo aquí cuando él usaba cuando se usa la variable de duración, cuando usamos la variable de duración, es decir, que queremos que pase de 9 a E0, por ejemplo, la suma de T6 más T5 medios, en el caso 1 o en el caso 3. Pues ya los casos, pues ustedes los pueden ver aquí arriba. Em, Entonces, digamos que utilizamos este TM para que empiece a contabilizar el tiempo cuando llega a este estado, para poder empezar, digamos que utilizar, digamos que esas sumas o restas de los temporizadores que utilizamos para em, que se esté moviendo como tal la pieza hacia la derecha. Aquí izquierda sigue siendo true, digamos que este estado se termina cuando VSW izquierda está activado, entonces digamos que sí, como pueden ver la condición es que VSW izquierda, o sea el switch de fin de carrera a la izquierda está activado, entonces para cambiar el estado 9. Y pues como tal, pues eso tendríamos cambiándolo, digamos que los temporizadores finalizando el T6, iniciando el TM y cambiando el caso dependiendo de la condición que se dé. Ya por último, el caso 9, que digamos es más complejo en temas de transiciones, pues tenemos 9 transiciones diferentes, dependiendo de a dónde se necesite mover la pieza como tal y qué tipo de o qué piezas coge como tal el usuario. Entonces, TM, pues lo pueden ver por aquí, es el tiempo actual, esto es lo que compara el tiempo que ha pasado, digamos, desde que pasó del estado 8 al estado 9, o cuando inició el estado 9, digámoslo así. Entonces, esta es la parte que contabiliza cuánto tiempo ha pasado desde que inició el estado 9. Y luego, mediante comparaciones de los tiempos que ya lo vimos en la MEP, pues T6 más T5 medios, T6 más T5 más T4 más T3 más medios, dependiendo de qué tiempo se necesite, pues se hace esta transición. Estos, digamos que estos tres switch cases podrían estar agrupados en uno, simplemente, digamos, poniendo más OR, porque simplemente se pasa el siguiente estado, como el estado 0 como tal, y no se hace ninguna acción dentro de la transición que cambie, pero nosotros decidimos ponerla en tres diferentes, digamos, para facilitar el entendimiento de la MEF aquí en la view. Digamos que a esta primera solo entran las piezas que son pequeñas. Por aquí puede ir la condición de que la pieza sea pequeña o que más bien el switch de pequeña que haya escogido el usuario se haya activado. El segundo para la mediana, que aquí está la condición, utilizamos una variable local simplemente para no conectarla directo acá, porque pues ya pueden ver que esto digamos un poco complejo en tema de cableado, entonces para no complejizarlo más decidimos utilizar esta variable local. Y el último para la grande, como siempre tenemos al final el switch del stop, eh, que se define por prioridades, y aquí sí es donde cambian las salidas, de que digamos ya reconocimos las piezas, ya sabemos a dónde nos vamos a mover, entonces simplemente se empieza a mover a la derecha y la izquierda se apaga. Digamos que aquí teníamos los tiempos guardados, T0 de nuevo desde que toca el switch de la derecha hasta que llega la primera pieza y así sucesivamente. Los tiempos importantes, digamos que lo que se usan en comparaciones son T1, T3 y T5, que fue lo que hicimos en el pasado. Y lo guardamos en esta variable caso, que nos dice como tal en qué combinación están las piezas, es decir, si primero está la grande, luego la mediana y luego la pequeña, o primero la pequeña y luego la mediana y la grande, etcétera, etcétera. Entonces digamos que utilizamos estas partes de sumatorias o digamos que estos bloques que nos permiten hacer grandes operaciones sucesivas para calcular el tiempo que necesita que se esté moviendo la máquina para que llegue a la mitad de la pieza que el usuario escogió. Entonces digamos que pues ya estos temas puros de lógica, pues AND, OR, etcétera, etcétera, por digamos todo esto que por ejemplo en esta transición tenemos un AND, un OR y otro AND, si son dos OR y un AND por cada transición,
que se tienen, por ejemplo, aquí dos ambient OR por cada transición. Entonces digamos que aquí abajo también lo usamos para reconocer en la variable caso en qué número está, pues si es igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6. Y dependiendo de esto, pues ya entra a una u otra transición. Digamos que aquí, si se pudieron dar cuenta en la MEP, solo se tienen, digamos que tres operaciones diferentes, que es T6 más T5 medios, T6 más T5 más T4 más T3 medios, T, que es el tiempo total, es decir, la suma de todos los tiempos, menos T0 menos T1 medios, y digamos que los demás simplemente se repite este tiempo, solo que pues cambian las variables, por ejemplo, aquí casos, o digamos la ficha que se quiera, que el usuario quiera poner el brazo en la mitad. Entonces, pues por eso solo se hacen tres operaciones. Aquí se hace la de T menos T0 menos T1 medios. Esta es la más larga de T6 más T5 más T4 más T3 medios. Y aquí se hace la más básica, que es T6 más T5 medios. Entonces, digamos, si estas variables se comparan con el tiempo que ha pasado, y cuando cuando el tiempo pasado sea mayor a esta variable, pues simplemente envío una opción de true para que cambie, digamos que la transición y que pase el estado cero, que es donde todo está parado. Esto se hace igual para las tres, pues aquí se hace el de T6 y T5 medios. En este caso se está haciendo el de T3 más T4 más T5 más T3 medios, etc. Y aquí se hace la comparación de tiempo que ha pasado para T menos T0 menos T1 medio. Digamos, estas transiciones son las que nos dicen cuánto tiempo ha pasado, digamos que desde que se está moviendo a la izquierda, que pues ya Andrés explicó bastante eso sobre la meta, entonces no voy a entrar mucho en detalle sobre eso. Em, sí, esto parece, digamos que muy grande, pues por toda la lógica calidad que tenemos, pero como tal ya, digamos que esta sería la visualización en la view de de estas transiciones y de este estado, que serían 9, que todos pasan, digamos que al 10. Y por último, creo que ya lo dije, el stop, que simplemente termina el programa. Em, pues sí, ya podemos ir al simulador. Digamos que tenemos este brazo desplazable y necesitamos también, empezamos a correrlo. Necesitamos correr digamos que aquí está, digamos que mediana, grande y pequeña. Digamos que si queremos que se vaya para la pequeña, entonces presionamos Start. Y el estado donde se está moviendo a la derecha van a empezar a reconocer las piezas y comienzan. Digamos que ahí se inicializan cada uno de los tiempos dependiendo de por dónde está pasando, se finaliza cuando debe pasar por ese estado y se van guardando, digamos, esas variables. Entonces aquí se apaga, digamos, que en la parte pequeña, digamos que ahora queremos que se vaya para la grande, que es la que está, digamos, que en la mitad de los tres, presionamos Start, pues va hasta la derecha para empezar a reconocer, digamos, que los tiempos y todo lo demás. Tenemos que esperar a que llegue hasta la izquierda para que pueda devolverse hasta el centro de la pieza donde necesita. Digamos que estamos en el estado 9. Y ahí para, digamos que la grande, podemos cambiar la configuración por aquí. Digamos que pongamos esta, presionamos Start, digamos que queremos que se vaya para la mediana, que es la que está más a la izquierda. De nuevo, nosotros decidimos hacerlo con tiempos, pues digamos que nos pareció, digamos que bueno utilizar los tiempos para medir, digamos que las piezas, pues presentaban un grado de complejidad más alto. Además, como digamos que la guía nos decía que utilizáramos ese tiempo utilizamos una variable de tiempo, pues como tal. Entonces por eso decidimos hacerlo con eso, pero también se puede hacer obviamente con el sensor de pulso, contando, pues las condiciones serían iguales de ese magnético que está encendido o apagado, se cuentan simplemente cuántos pulsos pasan dentro de esas transiciones y se suma o se resta los pulsos que necesita moverse ya cuando llega a la izquierda.
Sería igual con tiempo, simplemente que sería con un contador de pulsos, sino con un tiempo como tal. Digamos que ahí puede que se presenten un poco de, digamos que de, ¿cómo se diría eso? De incongruencias como tal o de simplificaciones simplemente por la velocidad. Vemos que si ponemos de velocidad, digamos, baja, va a llegar más o menos más exactamente al medio de la pieza como tal. Entonces, podemos ir esperando. Y ya por último, cuando termine este ciclo, vamos a cambiar esto y vamos a probar el stop. Ya ahí ya reconoció cuáles piezas están en qué parte, ya se está moviendo, pues pueden ver que ya los variables del tiempo no están cambiando. Entonces obviamente como la pieza la más grande está de primera, entonces T1 va a ser el más grande de los tres, reconoce la pieza. Entonces ahí ya llega al medio, como les dije, digamos que esta parte de cuando no llega exactamente al medio, usualmente es por la velocidad del, digamos que del brazo. Y así por último podemos probar el stop cambiando, digamos que queremos que se vaya para la pequeña o la mediana que está más al centro. Presionamos Start. Primero vamos a hacerlo totalmente, digamos que normal para verificar que sí funciona bien y ya luego lo corremos de nuevo con las mismas condiciones para probar el estado de stop. Aquí pues también pueden ver el estado actual. Y ahí está el 5 reconociendo piezas, estado 6 y van cambiando los tiempos dependiendo de cuánto dura en cada estado. Y digamos que el caso es número 5, es decir, las piezas están en este orden, como ya explicó Andrés, y me explicamos en la parte de la MEP, pues ya digamos que se reconocen solo 6 opciones diferentes de organización de las piezas. Digamos que allá sabemos que llega la pieza del centro, entonces vamos a presionar Start otra vez para, digamos que el stop se vuelva al estado 0. Y presionamos Start, pues él sigue como iba, entonces vuelve a la derecha y empieza a reconocer, presionamos Stop. Si seguimos el Start, vuelve a reconocer, pues vuelve a ir a la derecha para empezar a reconocer de nuevo las piezas, pues como utilizamos variables de tiempo, no pues tengo que utilizar muchas variables adicionales para que guardara, digamos, el tiempo que ha pasado, pues digamos que em, presionar como tal el, digamos que detener el tiempo es un poco más complicado, digamos que ahí ya está en la grande, y pues sí, eso sería todo por este trabajo de mes.